Presentamos La banca que necesitamos, de Joan Ramón Sánchez Palacios, una monografía sobre la banca, sobre la crisis bancaria y la banca ética, que ha sido publicada por la Universidad de Valencia. Joan Ramón, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cuál es la banca que necesitamos? Bueno, pues en estos momentos, sobre todo a corto plazo, necesitamos una banca que sea capaz de prestar dinero, de dar créditos a la economía productiva, a la economía real. Porque si realmente queremos salir de la crisis económica, necesitamos generar actividad económica para a través de ella generar empleo. La única manera es que los bancos sean capaces de prestar dinero a las empresas y no dedicarse a la especulación como están haciendo, comprando deuda del Estado a través del dinero público de todos los ciudadanos europeos del Banco Central Europeo. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Bueno, pues la verdad es que para mí era un reto importante porque desde la universidad considero que también tenemos que implicarnos con los problemas reales de la sociedad y estábamos viendo cómo durante todos estos años de crisis se está produciendo un proceso de reestructuración salvaje que lo que está haciendo es eliminando la banca social que históricamente y tradicionalmente teníamos, las cajas de ahorros. Incluso las cooperativas de crédito están amenazadas en estos momentos y yo consideraba que para mí era un compromiso el contribuir de alguna manera a abrir los ojos a la sociedad, que se dieran cuenta de lo que realmente está pasando para de alguna manera plantarnos como consumidores y exigir que este tipo de banca social se mantenga. Un libro de divulgación, pero un libro que puede leer todo el mundo, y doy fe. Sí, sí, sí. El libro está editado por la Universidad de Valencia, está escrito por un universitario como soy yo, pero el público objetivo es cualquier persona que esté interesada en este tipo de temas y con esa intención está escrito, ¿no? Es decir, un libro fácil de leer, de rápida lectura, con 100 y algo páginas, un libro corto, evitando tecnicismos porque hay otra manera de explicar las cosas, es decir, no es necesario utilizar eufemismos y tecnicismos para explicar cómo funciona la economía, sino que con un lenguaje sencillo, plano, todo el mundo lo puede entender. El libro está clarísimamente estructurado en una serie de capítulos. ¿Qué ha causado la crisis en la banca que ha causado la crisis, la banca que impide crecer y otra banca es posible, y unas conclusiones, porque sí que hay opinión. ¿Podrías resumir un poco estas tres partes del libro? Sí, en primer lugar es muy importante saber cuál era la banca que teníamos, porque realmente, como decía antes, históricamente hemos tenido una banca social comprometida con el territorio, implicada en tratar de resolver las necesidades de la economía, pero con el paso del tiempo esa banca se ha ido perdiendo, sobre todo durante estos años de crisis. Como decía antes, las cajas de ahorros que entran en una situación de crisis, con la politización y la mala gestión del riesgo, prestando desmesuradamente a promotores y constructores, contribuyendo así a generar la burbuja inmobiliaria que después estalla en el verano del 2008. Entonces, todo eso ha provocado que esta banca social que teníamos haya ido desapareciendo y el sector se haya ido concentrando cada vez más. Pero como tú comentabas, también el libro pretende dar unas dosis de optimismo, ¿no? Es decir, no, otro tipo de banca es distinta, es posible a la banca que nos ha llevado a la crisis y que nos impide salir de ella en estos momentos, y esa banca es la banca ética, la banca socialmente responsable. Desgraciadamente la banca ética ha estado muy poco desarrollada en este país, la administración pública no se ha preocupado por fomentarla, pero sí que desde la sociedad civil, y esto es lo importante, se están tomando iniciativas desde ámbitos de economía alternativa para tratar de potenciar este tipo de banca distinta. ¿Qué hemos perdido con la pérdida de las cajas de ahorros? Pues hemos perdido mucho, hemos perdido un sector muy vinculado con el pequeño y mediano ahorrador en los ámbitos urbanos, un sector que contribuía a financiar a los emprendedores, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, y luego también el tema de la obra social. En el año 2008 las cajas de ahorros llegaron a una obra social de más de 2.000 millones de euros. Con ese dinero se desarrollaban toda una serie de actividades sociales, culturales, artísticas en los diferentes pueblos. Todo eso se está perdiendo. La obra social ha caído ya a diciembre del 2013, ya no llegaba a los 600 millones de euros, es decir, ha pasado de más de 2.000 a 600 millones de euros y sigue cayendo. Es decir, todo eso es lo que estamos perdiendo. Hoy hemos amanecido con una noticia muy especial, y era el número de millones de beneficios que ha cosechado Bankia
Sí. en el último ejercicio, donde fue rescatada con dinero público. ¿Cuál es la explicación del especialista de esta noticia y cuál es el sentimiento del ciudadano? Bueno, la verdad es que yo no acabo de entender cómo una empresa que ha tenido que ser saneada con 22.000 millones de euros por parte de todos los ciudadanos españoles y que ha exigido al Gobierno central a tener que solicitar un rescate bancario a la Unión Europea que habrá que devolver y que ha supuesto unas intervenciones bestiales, no entiendo cómo desde el 2012 esté generando ya beneficios. Es decir, a mí hay cosas que no me cuadran. Pero en todo caso, si realmente está generando beneficios como se está diciendo, pues yo creo que lo que habría que hacer es retornar ese dinero a los ciudadanos, porque claro, todos esos recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, que nos han dicho que se tenían que hacer y que se han hecho a costa del saneamiento de la banca, pues la verdad es que sería el momento, si están generando beneficios, sería el momento de empezar a devolver ese dinero a los ciudadanos. Sería una manera de resarcirnos de todos los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos años. ¿Crees que titulares como este ayudan muy poco a la imagen, a renovar la imagen de la banca? No ayudan nada, pero tampoco se trata de renovar la imagen de la banca, es decir, de lo que se trata es de que tengamos una banca en condiciones. Y no se ha hecho absolutamente nada en este sentido. Es decir, se ha hablado de una reforma bancaria que simplemente ha sido una reestructuración bestial, que ha consistido, como decía antes, en eliminar pequeños bancos y pequeñas entidades que realmente sí que estaban comprometidas con el territorio. Y los grandes bancos especuladores son los que siguen generando beneficios económicos año tras año y son los que se están beneficiando de esta crisis porque cada vez el sector bancario está más concentrado. Y cuanto más concentrado esté el sector bancario, mayores abusos en las comisiones, en las cláusulas suelo, en los desahucios, en todos este tipo de aspectos que está desarrollando la banca. Cuantos más concentrado esté el sector, más abusos se van a seguir produciendo. Por lo tanto, no se trata de cambiar la imagen, sino de lo que se trata es que hacer una verdadera reforma bancaria que penalice las transacciones financieras, sobre todo las especuladoras, y apoye a aquellos bancos que realmente están con las familias y que están dispuestos a financiar el sector productivo. Para acabar, las cajas rurales, bien, gracias. Las cajas rurales son fundamentales porque, hablando aquí en la Comunidad Valenciana, es el único tipo de banca valenciana que nos queda. No nos queda, excepto Caixa Ontinyent, que es la única caja de ahorros que ha sobrevivido a este mare magnum y a esta desaparición de las cajas de ahorros. Nos quedan las cooperativas de crédito y cajas rurales, pero en estos momentos están amenazadas. Están amenazadas porque el Ministerio de Economía ya ha anunciado que quiere bancarizarlas y eso significa que van a desaparecer. Es decir, transformarlas en bancos privados, sociedades anónimas, significa que todas ellas van a desaparecer. Por tanto, tenemos que, desde la sociedad civil y desde la sociedad valenciana, desarrollar un movimiento en favor de las cajas rurales para evitar que éstas desaparezcan. Nos quedamos con esta idea y nos quedamos con la banca que necesitamos, de la crisis bancaria a la banca ética, una alternativa socialmente responsable, publicado por la Universidad de Valencia. Joan Ramón Sánchez Palacio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.